Buenas noches. Hoy, más, digamos, cosmopolitas que nunca, porque hoy van a escuchar a una trilogía muy diferente. Tenemos a un español, lamentablemente a un argentino y a un uruguayo que van a estar con ustedes. Saben muy bien la tremenda rivalidad que existe aún hoy día en el fútbol entre uruguayos y argentinos, aunque desde hace muchos años nosotros estamos de hijos de ellos porque nos ganan casi siempre. Pero este argentino que viene hoy es rosarino, no es porteño, es rosarino. Por lo tanto, un hombre con una humildad tremenda que nos viene a traer algo muy, pero muy importante. Paso a presentarles entonces a las dos o los dos personajes que tenemos ahí con nosotros. En primer lugar, a Luis Díaz, analista de riesgo. Él ya nos explicará qué es esto. Y por otro lado tenemos a Martín Azanza Pellerino, que es técnico agrónomo, naturópata, pero le voy a leer rápidamente porque es muy extenso, su currículum acerca de lo que él, por sobre todas las cosas, ha logrado. Ha estado en la República Democrática del Congo, ha estado en Bélgica, en fin, ha viajado mucho. Actualmente es coach nutricional, naturópata y nutrigenetista en varios puntos de consulta en las provincias de Alicante y Murcia. Y es el responsable de epigenética y nutrigenómica, de informe nutricional, partner de la compañía alemana Cellwell Bing en la región de Murcia y la Comunidad Valenciana. En noviembre del año pasado, el 2015, fue galardonado con el premio Personalidad Argentina destacada en el sector salud aquí en España por el Ministerio de Salud de la República Argentina y la empresa Wine and Tango, qué raro, vino y tango, los vinos rosarinos son extraordinarios, en la ciudad de Guadix, en Granada. En fin, pavada de invitados tenemos hoy en el programa. Por lo tanto, y en primer lugar son ellos los que tienen que hablar. Buenas noches a los dos y muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Milton. Gracias a ti. Gracias. Muy bien. Vamos a empezar entonces diciendo que hoy vamos a hablar, fíjense ustedes, de nutrigenómica, nutrigenética y epigenética. En fin, cuando ellos me pasaron los emails con las preguntas que yo les debo hacer en este programa, casi llamo a un entrenador chino, porque aquello me parecía que era realmente en mandarín, pero hoy ellos les van a explicar a todos ustedes qué es esto. Por lo tanto, en primer lugar, entonces, Martín, vamos a preguntarte diciendo que teniendo en cuenta el nuevo paradigma de la salud y la base de las enfermedades complejas que existen hoy en día, ¿cuáles son las enfermedades que se relacionan con los índices de mortalidad más elevados? Bueno, mira, Milton, las enfermedades cardiovasculares, la obesidad, la diabetes y el cáncer actualmente representan las causas de mortalidad más grandes a nivel mundial, según la Organización Mundial de la Salud. Se estima que hay defunciones en el orden de 35 millones de personas por año por estas causas. Esto es muy importante aquí en Europa porque representan un 70% de los fallecimientos. Y curiosamente son patologías que están relacionadas con el estilo de vida y con la alimentación y la nutrición. Porque se cree que un gran porcentaje de estas enfermedades, y de hecho es así, podrían evitarse con intervenciones nutricionales adecuadas o cambios de comportamiento en los hábitos de vida. Entonces esas son las enfermedades actualmente que están provocando mayor cantidad de defunciones. La gente, sobre todo en Estados Unidos,
y Canadá, donde nosotros lo hemos vivido en persona, se nutre muy mal? Sí, comemos mal. Comemos mal porque una cosa es alimentarte y otra cosa es nutrirte. Una cosa es el alimento y otra cosa es el nutriente, el aprovechamiento que hagamos de ese alimento. Si no acompañamos una buena alimentación con buenos hábitos de vida, con buenos comportamientos de vida, nuestro estado nutricional es carente, nuestro estado disminuye en cuanto a su nivel de optimización. Una persona que se alimenta bien, pero tiene el mal hábito del tabaco, por ejemplo, o de un consumo excesivo de bebidas alcohólicas, evidentemente está teniendo una actitud o un comportamiento que va en detrimento de la calidad alimenticia que está procurándose con lo que come. Muy bien. Luis, a ti te presentamos como analista de riesgo al comenzar. Entonces, mucha gente habrá pensado, ¿qué es esto de analizar el riesgo que los seres humanos día a día estamos afrontando? Explícanos un poco. Sí, Milton. Bueno, para que lo que más común puede identificar la gente de un analista de riesgo es lo más básico, que es aquel que ofrece seguros de responsabilidad civil, tanto en vehículos como en casas. Pero cuando uno saca la titulación superior, vaya a empresas más grandes, donde realmente está viendo cuáles son los problemas que puede tener la empresa patrimonialmente frente a terceros e incluso hacia sus empleados, así como la responsabilidad profesional que puede tener cualquier directivo en la omisión o la falta profesional en la atención hacia el cliente. Entonces yo analizo tanto a empresas como a personas, sobre todo familias, donde pues el estilo de vida requiere una serie de pagos, una serie de responsabilidades que si faltara, luego el resto de familiares podrían verse mermados en su calidad de vida por la ausencia de un familiar que atrae todo el dinero o el sistema capital a su casa. Esa realmente es mi función. A partir de ahí, en la salud también estoy metido. Y esto me vino porque en el 2013, bueno, mi familia tiene también gimnasios, yo he sido deportista toda la vida, y el problema me vino en el 2013 que me dio un ictus cerebral. Y a partir del ictus cerebral tuve que investigar, igual que investigaba a los demás, me tuve que investigar qué causas me podían pasar para que me hubiera originado un ictus siendo deportista. ¿Cómo podía tener 450 de colesterol en las carótidas? Yo digo, esto no puede ser. Y a partir de ahí, pues el mismo universo te va trayendo cosas cuando tú tienes una intención. Pero esa intención siempre empatizando tiene que ser para ayudar a los demás. Y esto fue una oportunidad que vino, la investigué, como suelo hacer, porque no me gusta dar servicios que no tengan una confianza y una credibilidad. Y a partir de ahí, pues busqué las personas adecuadas para poder extender esta iniciativa, esta idea del siglo XXI, donde ya no es cuestión de improvisar, donde ya tienes una información. Después nos hablarás de la biotecnología, pero antes quiero preguntarte por qué tenés vínculos importantes con Colombia. Porque, bueno, eso es otro, mi esposa, Diana López, que ella también está contribuyendo en distintas asociaciones. Ella fue operada de la cabeza. Es más, parte de mi investigación creo que el ictus fue también originado por el malestar que tenía de ver a mi esposa en el sillón, del sillón al servicio, a comer y a dormir. Y la Colombia es porque ella es colombiana. Yo estoy casado con una preciosa mujer que fue un regalo que vino a mi vida. Y bueno, pues parte de las lecciones de la vida para evolución pues es pasar ciertas circunstancias como las que nosotros pasamos, porque hay algo detrás que puede ser beneficioso para otras personas. Como diría Luisma en Aída, no soy notario, pero doy fe que la esposa de Luis es una hermosísima mujer por fuera, pero también muchísimo más por dentro. Martín, ¿qué es
Lo dijimos al principio, la genómica nutricional. Bueno, Milton, es la ciencia que intenta explicarnos las relaciones que existen entre nuestro genoma, entre los genes que tenemos, ¿no?, en lo que estamos constituidos por herencia, y los nutrientes y la alimentación. Es la ciencia que intenta explicarnos cómo a través de una nutrición personalizada podemos interferir en los mecanismos genómicos para optimizar nuestro estado de salud. Ahora, ¿hay alguna diferencia o es lo mismo con la nutrigenética? Hay una diferencia que es a veces poco perceptible, pero está bien, me alegro que lo preguntes porque podemos confundir y dentro de la nutrigenómica y la nutrigenética entender todo como el mismo concepto. Y en realidad son dos conceptos diferentes dentro de la genómica nutricional. La genómica nutricional es el paraguas, es lo que lo abarca todo. Y dentro de la genómica tenemos nutrigenómica y nutrigenética. ¿Cuál es la diferencia? La nutrigenómica nos intenta explicar cómo la dieta y los nutrientes afectan a la variación genómica o se relacionan con nuestro genoma, con nuestras características. Eso es nutrigenómica. Y nutrigenética lo que intenta es hacernos comprender cómo nuestras características genéticas nos dan una respuesta individual, personalizada ante diferentes nutrientes. Entonces, en una relacionamos desde el alimento al gen, en nutrigenómica, y el camino inverso, ir desde el gen hacia el alimento, nos hablaría de lo que es nutrigenética. Ambas bajo el paraguas de genómica nutricional. ¿Qué has hecho en países tan, pero tan diferentes como la República Democrática del Congo, allí en África, y, por ejemplo, en Gante, en Bélgica? ¿Qué has ido a hacer a ambos países? Bueno, yo a Bélgica llegué porque una vez licenciado en bromatología en Argentina, fui beneficiado por una beca del proyecto Alpha Tempus, que con fondos del Reino Unido premiaba de alguna manera a los alumnos destacados para hacer estudios de posgrado en una universidad de prestigio internacional que es la Universidad de Gante. Pues yo, de hecho, me gradué y me doctoré en nutrición y en ciencia de los alimentos con los programas de esa facultad. Trabajé como investigador científico en un laboratorio de química orgánica de la Facultad de Bioingeniería y participaba de manera simultánea con ese desempeño profesional en asesoría de mejoras nutricionales en países en vías de desarrollo. Tú sabes que históricamente la República Democrática del Congo y Bélgica tienen un vínculo sociopolítico porque la primera fue colonia de la Zaire, ¿no? Cuando era Zaire, evidentemente. Y hay ciertos programas de mejora nutricional que se llevan a cabo en campo, digamos, en República Democrática del Congo. Específicamente yo participé en programas de mejora del estatus nutricional de poblaciones afectadas por el síndrome de Kwashiorkor, que es un síndrome que se relaciona con la malnutrición energético-proteica. Son comunidades, digamos, que viven en situaciones carenciales, ¿no? Carenciales en cuanto a recursos, en cuanto a alimentos, en cuanto a agua potable y demás, y lo que hemos intentado a través de FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la Universidad de Gante y Médicos Sin Frontera, fue establecer programas de mejoramiento del estatus nutricional de las poblaciones que residen en esas zonas más afectadas o más carenciales. ¿Qué impresión te causó? Nosotros que también hemos estado por el fútbol allí en África, no prácticamente en el África Negra, porque estuvimos en Argelia, en la parte norte, pero ¿qué impresión te causó esa parte de África como lo es la República Democrática del Congo? Yo creo que más allá de las impresiones, Milton, lo que nos da son lecciones de vida. Nos enseñan a valorar lo que tenemos, a ser agradecidos a Dios, a la vida, a nuestros amigos y a nuestra familia por todas las oportunidades, por todas las posibilidades, por todo aquello que se nos ha brindado de manera gratuita. Nos enseña a relativizar, nos enseña a no preocuparnos en demasía por cosas que no merecen la pena. Nos enseñan a los profesionales de la salud que no hay mejor paga que la sonrisa de una persona agradecida, que el mejorar la vida de alguien aportando lo poquito que uno pueda aportar o saber.
y que sobre todo hay que ir con la mente y el corazón abierto para aprender, porque ahí eres el que menos sabes, ahí tienes todo por aprender. Y yo creo que como enseñanza vital es lo mejor que me ha pasado en la vida, en el aspecto profesional. Y desde luego volvería a hacerlo, y volvería a hacerlo tal cual lo hice, con una mano en el corazón y la otra en el pecho del niño que tenía que atender. Recalco una vez más que Martín es medio rosarino y medio santafesino, por eso él habla de la manera que lo hace. Luis, adelantamos antes que queríamos saber qué es la biotecnología a la que te estás dedicando también. Explícanos un poco. Bueno, la biotecnología, ese drive, lo que permite es medir, detectar los impactos epigenéticos, puesto que estamos hablando de epigenoma, epi por encima de la genómica. Entonces, esos impactos del entorno en el que vivimos y los hábitos alimenticios se reflejan a través de la piel y a través del pelo, que es con el que se obtienen los resultados. O sea, una muestra de pelo con su folículo piloso es lo que permite obtener una información de 4 meses de los impactos que tu estilo de vida ocasiona en tu día a día. Y bueno, como yo no soy científico, me he apuntado aquí pues un argumento que emplea el equipo médico y científico de Fair Wellbeing, que está dirigido por el doctor Carlos Orozco, que representa la zona de Latinoamérica, puesto que esto es un proyecto internacional, al igual que en Europa hay otros doctores en la zona de la India y de Australia. Y dice que este importante flujo de información, el impacto epigenético, no viene reflejado en el ADN. Su impacto en nuestro bienestar se produce gracias a la epigenética, que representa hasta el 98% del señalamiento recibido por el microambiente celular nuclear, que es independiente del ADN y que se da a través de proteínas llamadas histonas, que reciben información de él, modificando la estructura del ADN por nuestros hábitos de vida nutricionales y del entorno. Esta información corrobora lo que he dicho, que nuestros hábitos de vida nos pueden modificar nuestro ADN, y eso es lo que realmente hace la función, detectar esos impactos epigenéticos. Espero que ustedes estén muy atentos a lo que Martín y Luis nos dicen, porque han venido realmente a enriquecer muchísimo nuestro programa. Luis nos habla, Martín, Luis nos habla acerca de la epigenética. ¿Cuáles son los mecanismos que utiliza entonces la epigenética? Bueno, como bien dijo Luis, ¿verdad? Es epi del griego por encima o sobre la genética. ¿Qué queremos decir con esto? Más allá de la genética. ¿Qué hay más allá de nuestros genes? Están nuestros comportamientos. Mira, voy a poner un ejemplo, Milton. Esto es como el interruptor de la luz, ¿verdad? Todos tenemos luces en casa. Algunas las tenemos encendidas y otras las tenemos apagadas. La cantidad de focos que tenemos en casa, encendidos o apagados, por poner el ejemplo, serían nuestro genoma, nuestro ADN. Que encendamos una luz o encendamos otra, estaremos hablando de nuestras marcas epigenéticas, de nuestro epigenoma. Hemos decidido encender una y apagar otras en función de nuestras necesidades. El cuerpo humano hace lo mismo. Activa o desactiva genes en función de las necesidades que tiene de codificar proteínas. Y eso serían marcas epigenéticas. Las más conocidas, las más estudiadas, son la metilación del ADN y la metilación de las histonas. Como comentó Luis, las histonas, para que se comprenda, son como proteínas que enrollan, empaquetan el ADN. El ADN, cuando está más empaquetado, transcribe menos, o sea, informa menos, ¿verdad? Es como que lo tenemos más silenciado. Conforme se va desempaquetando es cuando esa información se va abriendo. Es verdad, es como si yo hablara ahora en tono bajito, que apenas me oirías tú, o como si levanto un poquito la voz para que me escuchen todos. Lo mismo ocurre. Esos son los dos mecanismos más comunes, más estudiados. Pero podemos entender marca epigenética como cualquier señal química que se manifieste como un cambio reversible y heredable en la expresión, pero que es independiente de la secuencia. Tenemos que entender que el ADN es una doble hebra, ¿verdad? Es una doble hebra
que tiene una secuencia específica de bases, todas bases nitrogenadas. Son, digamos, pequeñas moléculas que se van ajustando, ¿verdad? Y van encajando en esa doble hebra para tener el ADN. Que tengan una señal o tengan otra, significa que nuestro epigenoma es de una manera o es de otra. Y eso es lo que nos hace diferentes. Porque fíjate una cosa, a nivel genético somos en un 99,8% iguales a un chimpancé. Las diferencias son epigenéticas. ¿Por qué nosotros los seres humanos contraemos la enfermedad de cáncer y un chimpancé prácticamente no enferma nunca de cáncer? Por señales epigenéticas, porque nosotros modificamos el entorno epigenómico, aunque genéticamente seamos muy similares. Y esos serían, digamos, casos concretos del campo de actuación de la epigenética. Muy bien, Luis, hablaste de biotecnología. Y yo te preguntaría entonces ahora, ¿qué es la biotecnología S-Drive y cómo funciona? La biotecnología S-Drive es muy sencillo, como casi todo lo tecnológico. Lo que hace es conectar un programa que mediante intranet se conecta con la sede que está en Hamburgo, Alemania. Entonces, por un puerto USB tenemos un dispositivo físico donde va a hacer la bioresonancia vibracional del cabello. Eso lo escanea según normativas europeas, debe estar protegido porque esa información se tiene que encriptar y como un paquete de datos de un envío por un mensaje email, lo que hace es enviar a través del entorno intranet la información a Hamburgo. En Hamburgo está toda la base de datos de 10 años de investigación y desarrollo por el equipo médico que he mencionado antes, y eso lo que refleja son los impactos epigenéticos que se salen de una media normal de una persona sana. Entonces, eso es lo que retorna y el profesional es el que tiene que interpretarlo porque da una serie de información, tanto del estado nutricional, está hablando de que te va a medir, en este caso 17 vitaminas, 16 minerales, 3 ácidos grasos esenciales, los omega, 13 tipos distintos de antioxidantes, 23 aminoácidos, y luego el entorno te va a reflejar los impactos en toxinas, 3 tipos de toxinas, 6 tipos de agentes microbianos y 14 tipos de radiaciones electromagnéticas que nuestro entorno, sobre todo cuando vivimos en ciudad, nos están impactando, que ya hay un informe de la Organización Mundial de la Salud de cómo afectan estos impactos en nuestra vida. Entonces, con esta información, un profesional puede determinar individualmente en cada persona cómo puede hacer una optimización celular en 90 días. ¿Por qué en 90 días? Porque las células nacen, crecen, mueren, se reproducen. Entonces, los defectos que tiene una célula, en vez de copiarlos, igual que se hereda de padre a hijo, también las células se heredan. Entonces, vamos a intentar que no copien los defectos, que se puedan hacer programas donde una persona se pueda optimizar en distintos periodos dependiendo del estado que tenga. Esa es la función principal que tiene. Muy bien. Para terminar esta primera parte, entonces, tan interesante de nuestro programa, te preguntaríamos, Martín, ¿qué es lo que o cómo está constituido nuestro genoma? Bueno, a grandes rasgos, constituido por muchos miles de millones de nucleótidos, ¿verdad? De bases nitrogenadas, específicamente de citosina, guanina, timina y adenina. ¿Cuántos miles de millones? 3.000 millones. Eso es lo que constituye el genoma humano. Dentro del genoma humano tenemos un genoma que es nuclear, o sea, que está en el núcleo celular, y un genoma de mitocondria, que se llama genoma mitocondrial. Normalmente a nivel epigenético, nutrigenético y genético atendemos más al genoma nuclear, el que tiene, digamos, el ADN de transcripción y el ARN de transcripción, el que da información, me refiero. Lo otro se considera ADN basura, aunque yo no estoy muy de acuerdo con ese término, porque
una cosa es que algo no sirva y otra cosa es que se desconozca para lo que sirve. Y creo que estamos en este momento en un campo en el que desconocemos para lo que sirve. Hemos terminado en el 2001 de secuenciar todo el genoma humano y la parte no secuenciada o no investigada la hemos denominado ADN basura, pero bueno, digamos que es el ADN desconocido, por decirlo de otra manera. Dentro de ese ADN, dentro de ese genoma nuclear, tenemos una parte que es funcional y una parte que no lo es. Se considera que la parte funcional del genoma nuclear es de un 10%. Y a su vez, dentro de la parte funcional, hay una parte que es codificante. Es decir, que se puede establecer qué proteínas son codificadas por qué genes y en qué circunstancias. Entonces, estamos hablando de alrededor de unos 60 millones de nucleótidos que son codificantes. Quiero decir con esto que si una persona quisiera saber cuál es su mapa genómico completo, eso resultaría del análisis de 60 millones de bases nucleotídicas de su ADN. Muy bien, terminamos entonces con esta primera parte del programa y nada mejor teniendo a un argentino con nosotros que decirles, como Silvio Soldán nos decía, y él sabe perfectamente bien quién es, en Grandes Valores del Tango, un corte, una quebrada y enseguida volvemos.